Muy buenas noches, bienvenidos a La Controversia. Hoy estamos transmitiendo desde Casa de Citas, un lugar especial, un lugar cultural, de comida, de vino, también de música en La Candelaria. Y hoy pues vinimos a que la ciudad, a que los televidentes conozcan este sitio, pero también a un tema del momento, a discutir sobre impuestos, sobre la reforma tributaria con unos invitados que conocen del tema. Y entonces tenemos a Cecilia López, que es directora del CISOE. Del CISOE, Centro Internacional de Pensamiento Social y Económico. Muchas gracias, Cecilia. Ella es exministra de varios ministerios. Y una soy ex de todo. Economista. Ex senadora. No soy ex economista. Ex esposa. También. Que eso nos ocurre a muchos. Aurelio Suárez, candidato a la alcaldía de Bogotá, analista económico, ahora tiene un trabajo muy especial en Blue. Aquí le hacemos propaganda a todo, como esta es televisión pública que da ciertas libertades. Está trabajando en Blue. Muchas gracias, Aurelio. Buenas noches, León. Mil gracias por tu gentil invitación. Y un saludo a Cecilia, y a Guillermo y a Sandra. Mil gracias. Y esto está muy equilibrado. Tenemos a Sandra Forero, presidenta de Camacol. Presidenta ejecutiva de Camacol. Presidenta ejecutiva de Camacol, la Cámara Colombiana de la Construcción. De la Construcción. Y al doctor Guillermo Botero, presidente de FENALCO. ¿Usted fue el que reemplazó a Sabas? Sí, señor. Yo tuve el honor de reemplazar a Sabas y digo que es un honor porque fue un presidente ejemplar durante 14 años. Ejerció la presidencia. Una presidencia larga, ¿no? Y muy... Como de todos los gremios. ¿Cuánto llevas tú? Yo voy para 10, Sabas 14 y Juan Martín 9. Siempre sí. Es entre Juan duran Martín, más que un Sabas gobierno y yo. duran más que un presidente. Pero es bueno que Claro. las instituciones tengan estabilidad. Yo creo que es bueno, es bueno que sea estable. Eso dirá Chávez, ahora es bueno que las instituciones tengan estabilidad. Aprendimos de él. Aprendimos. O él aprendió de ustedes. Bueno, entonces, Estamos es una discusión complicada, discutir sobre impuestos, eso tiene unas cosas sofisticadas. Vamos a tratar de que los televidentes sepan en qué consiste la reforma tributaria, a quiénes afecta. Hay, claro, distintas opiniones sobre esto, pero vamos primero a una nota con el director de la DIAN, que nos dio una entrevista especial para este programa, y con académicos para que se hagan una idea del tema. Según la exposición de motivos del proyecto de reforma tributaria, el país ha sido destacado por las agencias calificadoras de riesgo por un manejo fiscal y monetario prudente y por sus favorables perspectivas de crecimiento mientras la economía mundial sufre los efectos de la crisis de la zona euro. El recaudo, por su parte, también ha exhibido un comportamiento positivo, con tasas de crecimiento promedio del 22% desde 2010, en buena parte gracias a los esfuerzos institucionales en mejorar la fiscalización y la eficiencia en el recaudo. Estas condiciones permiten que el proyecto no tenga objetivos de recaudo, sino corregir inequidades en la actual estructura tributaria que han afectado negativamente a la clase trabajadora. La clase media, en mi opinión, que mucha gente dice que soy un salvaje y todas esas cosas, arranca más o menos cuando la gente puede consumir cultura, que son ingresos para un hogar entre 2 y 3 millones de pesos. Por debajo de un ingreso, yo diría que es clase media baja y pobre, porque es difícil que uno pueda consumir cultura. Por eso el 2.600.000 en Colombia, que es una cifra alta comparativamente, porque eso sería como un hogar de 4 millones, es que se empieza a tributar. Esa es Colombia hoy en día. Para nosotros, la clase media empieza a tocar las fronteras cuando estamos llegando a los 8 o 10 millones en un hogar. Si tienen 2 personas de 5 millones, tienen 10 millones en un hogar. Esas personas en Colombia ya no son clase media. Obviamente quieren más plata. Todos necesitamos más plata, yo incluido. Pero pensar que yo soy clase media en este país, con la pobreza de este país, es difícil, porque entonces no habría nadie que puede pagar nada. Porque cuando llegas a 8 millones, ya estás en el 1% más rico de Colombia. Entonces, decir que el 1% más rico de Colombia no es, entre comillas, los que pueden pagar impuestos, pues nos quedamos sin quien pague. Y es ahí donde nosotros empezamos a apretar un poquito las clavijas. A pesar de las bondades que pueda tener la reforma tributaria, ha generado debate al interior de los gremios económicos y la academia. Algunos de ellos hablaron para la controversia. En relación con el tema laboral, por ejemplo,
de tratar de aliviar al empresario en una serie de gastos que hoy tiene para dar empleo, me parece bien, porque eso posiblemente genere más empleo en términos de bajar costos, pero no necesariamente cuando uno baja costos aumenta el empleo. Ojalá que no se parezca a la medida del doctor Uribe, que en su momento lo que hizo fue cargarle los costos a los trabajadores, quitar las horas extras, ampliar las jornadas de trabajo y pagarle lo mismo. ¿Qué es lo que pretende y qué es lo que argumenta el gobierno? Que es que Colombia tiene un problema de costos laborales excesivamente altos para contratar a un empleado en términos formales, y eso hace que la mayoría o muchas de las actividades permanezcan en informalidad. ¿Qué creemos nosotros sobre eso? Que tienen razón. Los costos laborales en Colombia son relativamente altos, comenzando por el costo, y eso es una cosa que es difícil, digamos, para mucha gente de aceptar, pero hay que verlo, como dicen la información, las cifras. El salario mínimo en Colombia es relativamente alto. Estas instituciones durante más de medio siglo han estado financiadas fundamentalmente con recursos parafiscales. En el caso de ICBF, el 3% de las nóminas, en el caso del SENA, el 2% de las nóminas. Dar una vuelta tan impresionante para que estas entidades sean financiadas vía nuevos impuestos puede significar colocarlas en grave riesgo. Entonces uno pensaría que los impuestos que pagan las pymes, las cooperativas, este ámbito de la economía solidaria y economía social, deberían tener menos impuestos y no iguales a las que tienen las grandes empresas. Porque aquí se presenta una asimetría terrible. Las pequeñas empresas, cuando no tienen la capacidad suficiente de generar harto capital y lo que generan se lo captura el sistema financiero, bancario, pues les están quitando posibilidades de mantenerse en el mercado. El problema no es que recojan menos impuestos, vuelvo al punto, el problema es saber para dónde van. Cuando uno paga el IVA, pues realmente no tiene trazabilidad de dónde está el IVA, de hacia dónde fue, a qué estamento gubernamental fue. Eso pasa en los restaurantes y en las industrias metalmecánicas y en absolutamente todas las industrias. ¿Quiénes pueden tener un poco más de control sobre eso? De pronto los grandes contribuyentes que pueden tener cierto destino específico en sus impuestos, que hacen donaciones, que trabajan con fundaciones aliadas, tienen un poco más de control sobre qué pasa con sus impuestos. Pero los ciudadanos, los microempresarios, los pyme, no tienen esa claridad. Yo no sé por qué siempre piensan que uno tiene una mala intención con cualquier cosa que hace. O sea, si uno ya se dio la pela de aumentar el recaudo en 35 millones de pesos, que es todo menos popular, ya qué diablos va a poner uno a dejar a un niño sin asistencia del bienestar o a un joven sin la capacidad de formación para el trabajo. Yo creo que esa incapacidad de poder pensar que alguien haga algo de buena fe, yo creo que es una lástima enorme de ese nivel de desconfianza infinita que le hemos logrado sembrar al pueblo colombiano. Estamos en la controversia. Doctora Cecilia, ¿cómo ve esta reforma tributaria sobre sus objetivos y sobre hacia dónde se dirige esta reforma? Bueno, yo creo que entrar en los detalles primero exige un conocimiento y un estudio muy superior al que he podido hacer desde que ustedes tuvieron la gentileza de invitarme. Además, porque no sabemos qué va a salir del Congreso. Entonces, yo creo que lo importante es ver cuál es el espíritu de la reforma. Me parece que ese es un punto central. El espíritu de la reforma suena muy lindo, es mejorar la equidad, es generar empleo y es además aumentar los recaudos, evitar evasión. Leíamos hoy en Portafolio que hace un buen análisis de eso. Entre otras cosas, el Siglo hace también un excelente análisis. Bueno, yo aquí creo, mirando el conjunto, que en el fondo hay una idea, o sea, sigue el mismo modelo de crecimiento, sigue el mismo modelo de desarrollo en el país, o sea, son los empresarios, ¿sí? Los que generan, es el capital el que genera la dinámica económica y el trabajo es un costo. Entonces, ¿qué pasa en primer lugar? Lo primero que yo no logro entender, y hay cosas muy positivas, yo no quiero decir que no puedo entender cómo no se aumenta el recaudo.
Yo no lo puedo creer. O sea, el gran problema de América Latina y el gran problema de Colombia, que es uno de los más bajos en términos de PIB, en términos de peso de impuestos, es el 18%, cuando Uribe llegó hasta creo que el 13%, cuando le empezó a dar concesiones a todos los empresarios ricos. Es decir, con 18 usted no hace nada cuando Europa 17.3. tiene... 17.3, cuando en América Latina... La tasa efectiva de renta. La tasa efectiva. Cuando usted además sabe que en América Latina es del 20-25 y cuando sabe que Europa está en el 35. O sea, aquí viene la frase de José Antonio Campo que dice: América Latina y Europa son igualitas antes de distribución de los impuestos, y después de impuestos esta sociedad ha sido mucho más igualitaria. Entonces, primero, no entiendo por qué tanta bulla y tanta cosa de que no van a subir el recaudo. Claro que ha habido una buena administración, eso hay que reconocérselo a Ortega, creo que ha hecho una muy buena labor, pero es que 17.3 no es suficiente. Si uno quisiera, probablemente es suficiente para dar subsidios, pero no es suficiente para reconvertir la industria y generar empleo, para reconvertir el sector agropecuario y para generar una política de derechos, no política de limosna, sino de derechos. Entonces, esa primera parte me parece a mí contradictoria. Y segundo, dos ideas para no acaparar y volver a la discusión. La idea siempre es que aquí hay un veto a los impuestos de parte de la clase media. Aquí hay un veto de todo el mundo a los impuestos, pero por Dios, ¿por qué? Porque la gente teme que pase lo que pasa siempre, que es la corrupción, etcétera, pero usted por algún lado tiene que empezar. Bueno, pero la otra cosa que a mí me preocupa es que en el fondo se sigue protegiendo a los sectores más ricos. Los individuos ricos de este país siguen intocables y se clava, para hablar un término coloquial, a una clase media, media alta, ¿sí? Inclusive una clase baja de pronto con lo que está pasando con el IVA. Entonces, sí hay algo de equidad. Me parece excelente, por ejemplo, que acaben con los contratos de estabilidad jurídica. Yo creo que eso era una sinvergüenzura, sin duda, que de pronto las zonas francas paguen un poquito más, pero en general el discurso no se cumple, entre otras, porque el empleo no se hace por decreto, como dice Horacio Ayala. El empleo se genera por aumento en la producción. Y eso no depende de unas normas, eso depende de toda una política económica. Entonces, muy bonita la presentación, tiene algo de cierto, pero no tan cierto, ni es tan equitativa, ni es tan positiva como se estaba diciendo. Aurelio, ¿qué dice? Bueno, empecemos por algo que permite contestarle un poco al doctor Ortega su argumento de la buena fe. Históricamente las revoluciones no se han hecho por el hambre, sino por los impuestos. Mire la que quiera, las capitalistas, las socialistas y las que quiera. O sea que este es un tema donde el hecho del acto de buena o mala fe no va. Es un hecho fundamental en la sociedad. Y yo creo que esta es la gran discusión económica del año, León. Creo que esta es la gran discusión este año, porque retoma en primer lugar lo que dice Cecilia. ¿Qué es lo que hace una reforma tributaria? Una reforma tributaria expresa cuál es el modelo de crecimiento y de desarrollo de un país. Y esta reforma tributaria lo que dice es que a las personas hay que subirle los impuestos y a las empresas, y sobre todo a las grandes empresas, hay que rebajarles. Voy a dar 2 o 3 datos que permitan como poner un poco de contexto a esto. Pero no dicen que es impuesto, que es una variación para cobrarle a las utilidades, no a la... Bueno, pero mire esto, cuando uno mira el cuadro resumen del proyecto de ley, uno encuentra esto: a las personas se les suben 4 billones y a las empresas se les baja 8. Esa es la realidad en el año 2013. El cuadro resumen, incluso a las personas se les logra subir hasta 4,7, uno puede decir hasta 5 billones se les sube a los ingresos de las personas, y a las empresas se les baja 8. ¿Cuáles 8 se le bajan? Se le bajan 4, que se les van a dejar por renta, cuando baja del 25 al 33, del 33 al 25, perdón, y 4 y pico que se les baja de parafiscales. O sea, se les descuentan 8 y a las personas se les sube 5. Esa es la matemática elemental del año del 2013. Cuando usted corta en el cuadro que hay ahí y hace las operaciones, ese es el resultado. Pero hay una cosa que es muy grave. Fíjese usted esto. En Colombia, el 82% de las ganancias empresariales depende de 100 empresas. Eso es clave en esta discusión. Y le voy a decir cuántos. Son 40 empresas financieras, 20 empresas mineras, 10 empresas industriales y el resto de comercio y de servicios. El otro 17% lo hacen 200 y pico de mil de empresas. Este es un dato clarísimo. Mire, y
los efectos, por ejemplo, cuando usted rebaja el impuesto de renta a estas empresas, y bueno, y en esas 100 empresas pues meto a Slim, meto a BHP Billiton, es que esas son las de verdad las que cotizan en este país. Y estas empresas además tienen un problema muy grave, sobre todo en el caso de las mineras, que las mineras dependen sus ingresos no de la nómina, no del costo de la nómina. Las empresas mineras dependen sus ingresos del precio de sus commodities, de sus productos básicos en el exterior, y esos precios son súper volátiles. Mire, el caso de Ecopetrol es el más notorio. Ecopetrol pasó en los últimos 5 años de tener 3,5 billones de utilidades a subir a 11, bajó a 5 y después a 14. Entonces esto no tiene ninguna certidumbre, esto no tiene ninguna estabilidad y simplemente se trató de darle una gabela mayor todavía a las empresas y sobre todo a las grandes empresas. Yo diría que cuando uno hace la contabilidad de la reforma para el año 2013 y ve que a las personas les suben 4,7 billones y a las empresas les bajan 8, 4 de renta y 4 que no tienen que pagar de parafiscales, pues la contabilidad es sencilla. Vi a Sandra haciendo que no está de acuerdo con Aurelio. No, yo arrancaría con un poco más de confianza en lo que se está planteando. Creería yo que sí hay unos elementos enormes que van a o que permiten evidenciar equidad, y también creo, y represento un sector que es de los mayores generadores de empleo, que sí es una reforma que le apunta enormemente a la generación de empleo y a la formalización. Cuando estamos hablando de que hay empresas que les estamos bajando, que se baja la renta del 33 al 25, toca no olvidar que ese 25 de todas maneras se va a compensar, esos puntos se van a compensar para lograr compensar los parafiscales que ya no se van a pasar para el SENA, por ejemplo, y para ICBF. ¿Qué es lo que pasa en el país actualmente? Entre más genera empleo, un generador de empleo se ve necesariamente, si esa es la palabra, castigado pagando estos parafiscales. Ahorita lo que se va a buscar es, se redistribuye esto, va a ser sobre las utilidades, pero adicionalmente no es que la empresa los deje de pagar, lo que pasa es que todos van a pagar esos, digamos, ese impuesto, que es un impuesto de equidad, creo que se llama CREE o algo así, que lo que va a permitir es que todas las contribución empresarial para la equidad, que lo que busque es que no sean solo las empresas que generan empleo, sino todos los sectores comprometidos con una generación de empleo, comprometidos con bajar esas cargas para la generación de empleo. Y una cosa, y lo digo además también por el sector que represento, y es un tema de formalización. No podemos seguir, nosotros estamos en un proceso muy fuerte de formalización con el Ministerio de Trabajo, pero es muy importante también, hay unas eslabones en la cadena como los contratistas, por ejemplo, que toca simplificarle la norma y que toca facilitarle el cumplimiento de esto. Le va a quedar a las empresas vías utilidades, entonces no es tan cierto que se va a bajar y se va a cargar, se va a dejar de cargar a las empresas, sino es una compensación para el tema de la generación de empleo. No es un impuesto de entrada, sino de salida, dicen. Es de salida, exactamente, pero adicionalmente lo que ayuda es a buscar, a cumplir uno de los objetivos de la reforma. Y el tema de la equidad, pues ahí están las cifras de la presentación que hace Juan Ricardo, que ha hecho el gobierno, y es cómo realmente empiezan a tributar. Hay una cantidad de beneficios que por supuesto es importante mantenerlos, y nosotros estamos de acuerdo en que se mantengan unos beneficios, que haya unos límites en algunos beneficios, pero realmente sí se puede, ahí lo que se va a lograr es que tributen todos los que tienen un ingreso superior y un ingreso que vía estos beneficios y sumatoria de beneficios no están tributando lo necesario. Y sí creemos adicionalmente que en la parte de abajo, es decir, estos hogares que tienen hasta 2.6 millones de salario de ingreso, pues van a tener unos beneficios mayores o unas exenciones mayores. Entonces, pero antes no pagaban impuestos. Es decir, no pagaban impuestos y ahorita se van a mantener así, pero los otros que están más arriba de ese rango, porque aquí nos podemos quedar en la discusión de si esa es la clase media o la clase media hacia los más pobres o es una clase media, pero la verdad es que sí hay una serie de beneficios que se podrían distribuir mejor. Entonces son dos cosas que creo yo que sí pueden lograr el tema de la equidad y sí pueden lograr el tema de la generación de empleo. Y una última cosa antes de que hable el doctor Botero es, cuando uno dice que se le está aliviando la vida a las empresas y se está haciendo tributar más a las personas naturales, yo lo que creo, primero, no es cierto, por la fórmula que estamos viendo. Y segundo, lo que sí toca tener mucho cuidado en la reforma, que lo acaba de decir la doctora Cecilia, el empleo no se genera solo por decreto, se genera también incentivando la productividad y la producción. Entonces tenemos que tener cuidado también de que entonces mantengamos a las empresas que tributen, porque lo que necesitamos es un sector productivo fortalecido, y esto se logra con ese equilibrio de las cargas, y esto se logra con ese equilibrio para la generación de empleo. Doctor Botero, ¿y el comercio cómo queda ahí? No, es que
claramente el comercio es el mayor generador de empleo que hay en este país. El comercio genera hoy en día 5.600.000 empleos con un nivel de participación del 27 o el 28%. El segundo generador de empleo, creo que es el sector agropecuario, y está lejísimo. El primero es el agropecuario, dice Guillermo, en la exposición de motivos dice que el primero es el agropecuario. Que se lean las estadísticas del DANE. Bueno, entonces hay una falla en la exposición de motivos. Porque eso sí, el comercio de lejos es el de mayor participación. Eso no es fácil. Eso en la página web del DANE está para evitar la discusión. Pues que se lean la página web del DANE. Okay. Eso pues para acabar con esa discusión. Con el doctor Ortega. Es clarísimo. Que se cuelguen a la web, dice, cuélguese a la web. Sí, cuélguese a la web y ahí descubre cómo es la cosa. El segundo de los puntos es que históricamente o durante este siglo XXI se había entregado algunas ventajas para la inversión, para comprar bienes de capital, para inversión en activos productivos, para ponerlo claramente por medio del artículo 158 del Estatuto Tributario, que da una deducción del 40 y otra del 30. Pero en este caso, por primera vez, se comienza a privilegiar aquello que tiene que ver con el trabajo. Y la situación es la siguiente, perdón. Lo primero, aquí no hay ninguna rebaja de impuestos. Todas continúan pagando el 33. Que ahora lo llamen el 25 y luego el IE, impuesto a la equidad, porque hubo que cambiarle la palabrita porque contribución tiene una connotación diferente desde el punto de vista jurídico. Entonces, el impuesto de equidad se mantiene, o sea, todos los empresarios acabarán pagando el 33. ¿Dónde está la ventaja? Pues en los 13,5 puntos que no se pagarían en salarios de 10 salarios mínimos hacia abajo. Los demás todo continúa igual, la pila continúa igual, todo continúa igual. La única ventaja va a ser esa. Entonces los sectores que son altamente generadores de empleo van a obtener una ventaja, sin lugar a dudas. Y los que son poco generadores de empleo, pero unos grandes generadores de utilidades, van a tener un impacto, la verdad, bastante alto. Pero a mí me parece que eso está bien, y si bien no se genera empleo por decreto, cuando uno en salarios inferiores a 10 salarios mínimos tiene una economía del 13,5%, pues seguramente está más dispuesto. Yo pongo aquí a los distinguidos amigos del canal que nos está transmitiendo, que si antes tenía una persona para cubrir Congreso y Casa de Nariño, de pronto con todos los ahorros dice, hombre, ahora sí voy a generar uno que me cubra Congreso y uno que me cubra Casa de Nariño, porque me está saliendo mucho más barato. Tengo unas más empleados aquí para la controversia. Claro, mucho más empleados aquí participarían. Entonces, eso en primer lugar. Hay muchísimos temas de la reforma que también tenemos que entrar a ver. Miremoslo muy rápidamente sobre los personajes, los de bajos recursos no han pagado y tampoco continúan pagando. Aquí estaban exentos de retefuente por debajo de 95 VTs, que eso es como 2.500.000 pesos, para ponerlo un poquitico más, porque ya subió la VT. Pero de todas maneras podían deducir en la depuración de la retefuente por hijos estudiando, por medicina prepagada, por un sinnúmero de cosas. Entonces digamos que las personas de 3,5 millones de pesos hacia abajo no tributaban. Y hay otra cosa que me parece que es buena, que es la del IMAN y la del IMAS. ¿El IMAN qué es? Pues que unas personas no puedan pagar menos de. Es decir, hay un piso donde uno no se puede bajar. Eso es bien importante, porque es que encontraba uno unas personas con un salario altísimo y que por todas estas... yo no digo artificios, pero beneficios que entrega un salario altísimo y un buen abogado y un buen asesor tributario. Un buen asesor tributario lograban unas pruebas que los demás ciudadanos no somos capaces. Eso a mí me parece que en general está bien, que haya un piso donde nadie se pueda mover. Ahora, ese cuento de que aquí no se va a recaudar más, pues claro que se va a recaudar más. Lo que pasa es que no se va a recaudar más vía tarifa. Que yo diría que eso un gobierno hace una reforma tributaria eso para... Estamos todos de acuerdo, eso no lo discutamos. Solo dos pequeñas cositas que son bien importantes. Lo del nivel de desconfianza, pues sí, es que el nivel de desconfianza claro que existe porque depende de los funcionarios de turno. Los nuevos que llegan pues pueden pensar de manera diferente, entonces la gente siempre pide seguridad alrededor de eso. Eso es todo lo que se está pidiendo. Sí. Si hay nivel de desconfianza y quieren que todo sea claro en la ley para que después, como decimos coloquialmente, no le metan a uno goles. Y el otro punto que es muy importante que decía Cecilia, con la ley 789 cuando bajaron los costos
laborales se generó empleo. Es más, había un compromiso de revisar la ley si no se generaban los 700.000 empleos. Cuando llegamos a la mesa de concertación de políticas salariales y eso se fue a revisar entre el momento en que entra a regir la ley 789 y el momento en que se estaba revisando, y claro que ha pasado por los 700.000 empleos, pero de sobra. No es cierto. Pero claro, pues Aurelio, vuelvo 120, página. 120.000 empleos. No. Váyase a la página. Ahí sí váyase a la página correcta. 120.000 empleos generó la 789. Listo. Bueno, yo quiero... Pero yo quiero terminar un poquitico con el tema de la reconversión de la industria, que ha habido un proceso de reconversión industrial importantísimo. Pero no se Revisen, nota. pero yo le voy a contar los datos. Si uno revisa los 10 últimos años de importaciones de bienes de capital, del total de importaciones, el 35% es de bienes de capital. En los últimos años ya subió al 37, vea, eso es 37 bienes de capital, Guillermo, 43 no van a materias generar primas y empleo. 20 bienes de mano de obra por consumo. equipo. Es posible mano que, de obra, es claro, posible que pero exista. ahora sí va a generar. Perdóneme, Aurelio, es que se genera empleo y las tasas de participación están aumentando, que eso es lo otro que tienes Pero que eso ver. no tiene nada que ver con la producción. Y no obstante se está generando empleo. Claro que este país ya vamos en 350.000 millones Pero de ¿qué dólares tipo de PIB. empleo? Bueno, yo creo Yo que... entiendo, Cecilia, hasta lo que va la discusión. Perjudica a la clase media, según veo que Mira. dicen, pero a los pobres sí, pobres, los favorece. ¿En qué sentido? Bueno, el conjunto de la política lo favorece porque hay una política social de subsidios y asistencial a los más pobres. Y eso no se puede negar, eso está mejorando la situación de los pobres, no los va a sacar de la pobreza, no les va a dar autonomía económica, no se ha mejorado la oferta de servicios, sino la demanda. La gente está demandando más, los pobres están demandando más educación y salud, pero la educación y salud sigue siendo pobre para los pobres. Pero o sea que en conjunto de la política sí se están beneficiando los pobres. Yo aquí, el perjuicio puede ser por el lado del IVA. En el lado del IVA hay eso del arroz y del maíz. El café. Y del café me parece complicado. Pero antes de entrar a eso, yo quisiera decir dos cosas. Primero, ¿Pero qué es lo del maíz, lo del arroz? que le ponen un 10 al IVA. 16. ¿Empiezan en cuánto? Al 16%, En 16%. pero los cafés procesados. No, pero el todos arroz los sí, productos el Es el arroz que es- compra la gente en los Sí, supermercados. el arroz café tiene proceso. el arroz- ¿Quién ha hecho que el café crudo se lo toma Y el la arroz le gente? van a dar muy duro por el otro lado. Bueno, lo que quiero decir es lo siguiente. A mí me sorprende que en Colombia no aprendemos de la experiencia. Tú puedes dar esas cifras, pero el grueso de la gente que ha estudiado estas reformas, que parten de la base que al bajarle los costos a los empresarios que generan empleo, demuestran que no ha sido así. Y la prueba de verdad es que hoy tienes un jurgo de gente trabajando, 21 millones de personas, pero de esas tienes casi el 70% en la informalidad. Pero es que hay un instrumento también para la No, formalidad. un momentico, no, pero es que ese instrumento de la formalidad... Se supone que eso es lo que va a atacar Se la- supone, Claro, puede, es puede que ayude a cambiar, pero el volumen de empleo, usted sabe lo que es pasar el 70%, ustedes en la construcción, pero es que no ustedes está- tienen cooperativas de trabajo asociado. No, pues si las Seguramente tienen. prohibieron, ya se prohibieron. acabaron. Pero ahora se les No, van a por eso, legalizar pero sin se los lo- parafiscales. No, Ahora se porque- les legaliza porque perdón, ya... pero es déjame- que no, es que no déjame se decir acaban algo los... muy Pero a ver, importante. Aurelio, Bueno, aclaremos que no, no se un acaban los No, pero parafiscales. Acaba déjame- Cecilia, déjame yo también decir, quiero muy comentar. importante. Entonces, lo Yo quiero primero- comentar algo ahorita porque Porque acaba no de decir... mandemos el mensaje Tres puntos. equivocado. No se Primer acaba. punto, primer punto, Colombia ha tenido experiencias de bajarle los costos a los empresarios y que no generan el empleo que Colombia necesita, que es un empleo decente. Segundo, yo estoy aterrada que toquen el ICBF, que toquen el SENA y no tocan las cajas de compensación a las que les caen es 4% de la nómina, un chorro que llevan muchos años, claro que han cumplido una labor para la clase media. Y para algunos ricos, mucha gente rica fue a hacer mercado a los supermercados de Cafán, del 80 y pico, etcétera. Pero ellos tienen suficiente músculo financiero para continuar y no las tocan. De nuevo, esa es la politiquería, es el poder de las cajas que no dejan que nadie, es el lobby en el Congreso. Y finalmente quiero decir algo para lo de equidad. Una cosa grave que tiene esto, y estoy repitiendo palabras de Horacio Ayala, que es una persona a quien yo le creo mucho en ese tema, es que se está grabando, y siempre se ha hecho en Colombia así, lo mismo las rentas de trabajo de las rentas del capital. Por ejemplo, tienen la misma tarifa la persona que reciben 300 millones al año o reciben 1.500. Resulta que el que recibe 300 son salarios, pero el que recibe 1.500 no son salarios. Son rentas de capital. Ya es utilidad. Exacto. Entonces, esto me parece que es supremamente inequitativo. Y esto es un principio que ha estado en todas las reformas y persiste en esta reforma. Bueno, yo quiero señalar algunas cosas. A mí me preocupa, voy a empezar con esto.
Doctor Botero y doctora Forero, ustedes sí leyeron ¿tienen otra ley de reforma tributaria? No, porque no, la ley tiene 49 páginas, le hemos mirado la exposición de motivos, desde el jueves por la noche Guillermo, a la carrera, Guillermo, pero más en los artículos. La exposición de motivos que tiene la ley dice totalmente lo contrario de lo que ustedes han dicho. Y voy a empezar por esto. Primero, no es cierto, doctora, no es cierto que se compense la destinación específica de parafiscales con el 8 del CRE. No es cierto. Y le voy a hacer la cuenta. El año pasado, 20.000 empresas reportadas por la Superintendencia de Sociedades, más todas las empresas de la superfinanciera, reportaron ganancias por 43,3 billones de pesos. Anote el número, 43,3 billones. Eso multiplicado por 8 le da 3,3 billones de pesos. Y el presupuesto del SENA y de Bienestar Familiar fue de 5 billones. Puede ir a la página web del SENA y Bienestar Familiar. Bueno, sí, quiere decir que con el CRE no compensa el presupuesto. Eso, pero hay una partecita de la reforma, pues que yo creo que si no la leímos los dos la misma. Hay una partecita de la reforma que lo que dice es, de todas maneras, las empresas. Porque lo que no puede pasar es que se vaya... Es que yo estaba hablando y usted me interrumpió. Digo, yo sé que los parafiscales de 10 salarios mínimos para arriba se mantienen, pero haga la cuenta. Es absolutamente claro dos cosas. Es absolutamente claro dos cosas. El 8 del CRE no va a producir el equivalente al presupuesto de Bienestar Familiar y del SENA, no lo va a producir. Pero ojo, Guillermo dijo una cosa que es muy importante y ayer la ratifica el ministro de Salud en la entrevista en El Tiempo con Yamid. Dice, además lo grueso ni siquiera es eso, lo grueso es lo de la salud. Esto vale 12 billones de pesos y van a terminar los trabajadores teniendo que pagar la parte que los empresarios ponían de la salud. Hay una reforma a la salud, hay una reforma. El ministro de Trabajo, Gaviria, lo dijo ayer en la entrevista con Yamid Amad, en el medio de la reforma tributaria hay una reforma al tema de salud. Eso va a ser así. Bueno, pero además otra cosa, perdóneme, es que nos tenemos que ir a una... No, pero una cosita. No, lo de la formalización del empleo. Aurelio hace unas cuentas que no estamos de acuerdo. Yo le hago otras cuentas. La formalización del empleo. No hay un solo estudio, ni siquiera los que citan, los de Hamann y Mejía, los de Wills. No hay un solo estudio que hable de que quitando los parafiscales se formalice más del 10%. O sea, estamos hablando de toda esta reforma tributaria es supuestamente en el mejor de los mundos para que de 12 millones de personas que están en la informalidad apenas se formalice 1.200.000. Pero sobre las cifras de Aurelio. Pero bueno, quedaron picados ustedes. Pero claro, porque es que Aurelio saca unas cifras, yo no sé pero nos vamos a una de la superintendencia. Nos vamos a una pausa. Pero yo se la saco. Tenemos que irnos a una pausa. Esto es televisión pública, pero también tenemos pausas. Bueno, muy bien. Vamos a la pausa. Estamos en La Controversia transmitiendo desde Casa de Citas en La Candelaria esta controversia aguda entre representantes de los gremios, Aurelio y Cecilia, sobre el camino de la reforma tributaria. Pero vamos a hacer una búsqueda de opiniones políticas en el pulso político para volver a esta discusión. La reforma tributaria empieza a generar polémica, no solo en el sector económico, como lo vimos en la nota anterior, sino también en el sector político, que en La Controversia se pronunció al respecto. Es una reforma para la equidad. Lo que pretende es que los ricos paguen lo justo y que a los pobres no les cobren lo que no deben pagar. Pero además contiene unas medidas que resultan importantes para generar empleo. El cambio trascendental de no cargar un impuesto al empleo, que son los parafiscales, y más bien financiar SENA y Bienestar Familiar con impuesto a la renta, resulta muy interesante, siempre y cuando se garantice la financiación del SENA y del Bienestar Familiar, que cumplen una labor social irreemplazable, que es la prioridad. Nuestra preocupación frente a la reforma es poder garantizar que el cambio de fuente de financiación de parafiscales a un nuevo impuesto de renta de ninguna manera afecte los presupuestos del SENA, del ICBF y de la salud.
Subir un poco la tarifa a los altos ingresos salariales y de honorarios de la clase media colombiana no puede denominarse aumentar la progresividad cuando al mismo tiempo se está reduciendo en 8 puntos la tarifa del impuesto sobre la renta para las empresas. Pensaría que la presentación que le debemos dar no sea esa, sea más bien bajarle un poco la carga impositiva que hoy mantiene paralizado y con dificultades de crecer a los espacios laborales que nosotros necesitamos en nuestro país para equilibrar un poco las cargas. Yo creería que la solución entonces para el SENA, para el ICBF, sería buscar garantizar recursos con otro origen, pero no necesariamente una carga parafiscal tan alta. Yo no sé esa mala costumbre que tenemos los colombianos, lo que está funcionando bien, entonces vamos a ver cómo lo acabamos o cómo lo destruimos. Tengo la seguridad absoluta de que si le retiran estos ingresos a estas 3 instituciones, por más que se diga que se van a crear en otra parte, se van a acabar. Nadie ha pensado en quitarlos, nadie los está quitando. Los parafiscales han tenido un problema y es que no crecen como la economía porque no crece el empleo formal. Entonces la discusión se dice, miren, tratemos de que esto crezca como está creciendo el país. ¿Hace cuánto no crecen los parafiscales de manera dinámica porque el empleo en Colombia no crece? Yo no quiero satanizar ninguna propuesta. Si los parafiscales sirvieran para la moderación, garantizándole las otras rentas, y sirviera para generar empleo, lo importante es garantizar los recursos al SENA y garantizarle los recursos al bienestar familiar. A mí también me preocupa porque el tema de grandes exenciones no se está tocando aquí. Uno diría que de una vez se den la pela, que los que tengan más aporten más, porque incluso en la ley de presupuesto actual que tenemos, el 43% de los aportes se hace vía IVA, que es un impuesto altamente regresivo. Toda reforma tributaria que tiene iniciativa, como debe ser del legislativo en cada uno de los periodos del Congreso de la República, guardan algo que deja un sinsabor en las gentes. El gobierno legisla en materia tributaria cuando la presión de los dueños del dinero se lo exige. Hay que apretar esto. Pero yo, 14 años que llevo acá, no he visto nunca una reforma tributaria que toque a los verdaderamente ricos. Las reformas tributarias de este gobierno y todos tocan a las clases medias, a la clase trabajadora. Bueno, ahí tenemos la más variada gama de opiniones. Yo quería corregirle las cifras a Aurelio. Me fascina el socio que se consiguió, el médico Barreras, me pareció excelente. No, yo no comparto lo que él dice. Pero mire, la situación tributaria del país es la siguiente. Se van a recaudar 100 billones para hacer las cuentas fáciles. 42% es impuesto de renta. De ese 42%, el 80% lo generan las personas jurídicas, es decir, 33 billones de pesos. Y el impuesto mágicamente es 33, es decir, por cada punto se recobra 1 billón. Van a rebajar teóricamente, porque vuelvo, insisto, que no hay rebaja, sigue siendo el mismo 33, eso genera 8 billones de pesos, no hay nada que hacer, eso es lo que va a generar. Hoy en día un punto de parafiscalidad debe estar del orden de 850.000, 900.000 millones de pesos, lo digo por los presupuestos del SENA y del Bienestar Familiar que los conozco. Genera eso, entonces sí hay buen trade-off entre esto y lo otro, es decir, el gobierno va a recaudar muchísimo más por el 8% que efectivamente lo que podría recaudar de 10 salarios mínimos para abajo. Pero mire una cosa, vuelve paralelo o simultáneo con el crecimiento. No, yo solo quiero complementar eso, porque eso lo vuelve, como decía Ortega, simultáneo con el crecimiento de la economía, que los parafiscales así no crecen, no crecen en esa misma proporción. Bueno. Entonces, acá sí se está amarrando, es un crecimiento... Bueno, yo hubiera sacado el 2% del IVA, el 2% del SENA. La SENA lo hubiera dejado intacto. Dos cosas que le quiero aclarar. Primer punto le quiero aclarar esto. Evidentemente hay una reducción en la tasa de renta efectiva. Por lo siguiente, Guillermo, es matemática elemental. En el 13,5, Aurelio. Yo te escuché. Sí, en el 13,5. Me disculpas, por favor. Cuando tú tenías una tasa del 33 y hacías unas deducciones y unas exenciones, etcétera, llegabas a una tasa efectiva del 17.
Sí. Ahora las deducciones y las exenciones se hacen sobre el 25%. O sea que la tasa efectiva se vuelve casi el 12%. No, es evidente, claro, porque ya no es, ese es el truco. No. El truco ya no es descontar las deducciones del 33, sino descontarlas del 25. Si no se ha dado cuenta, eso es matemática de primero y primaria. La segunda cosa es esta, Guillermo, que es la siguiente. Lo que dice la doctora, que los contratos de seguridad jurídica que están en trámite van a seguir vigentes. Luego aquí tampoco hay más descuentos todavía para esas grandes empresas. Y la otra que quiero señalar, que me parece de la mayor importancia, es que va a generar empleo. Si en el país hubiera un modelo de generación de empleo, pero ¿dónde es que se está generando el empleo? El doctor Botero, que va tanto al DANE, entre a la página del DANE de empleo y encuentra lo siguiente. Primero, el primer motivo de generación de empleo es el empleo sin remuneración. 20,6% ha crecido en el último año. El segundo es el empleo... O sea, la gente que trabaja por la comida. El segundo es el empleo doméstico. Y el tercero es la cuenta propia. Luego, no hay un ambiente económico, un entorno macroeconómico, un entorno de la economía que permita redundar en creación de empleo, la eliminación de los parafiscales. Le vamos a eliminar los parafiscales al sector que más genera empleo, que es el empleo sin remuneración. Quiere decir que el 13,5 es más bajito de lo que dices, con todos esos análisis. Bueno, que yo creo que en este momento, a la altura de esta discusión, el público debe estar absolutamente confundido. Yo creo que esto demuestra... Pero la confusión viene en la claridad, ¿no? Bueno, sí, pero yo creo que hay algunas cosas que, a ver si me lo permite. Primero, yo creo que hay algunas cosas positivas. El solo hecho de que, yo digo que este gobierno es un gobierno neoliberal con un barniz de equidad. Eso no es lo que necesitamos en este país, era sin barniz. O sea, ya para eso hay una diferencia bien importante. Pero estamos lejos, estamos empezando el proceso a que este país hable de equidad. ¿Sí? Y que se habla de que no pagan los ricos, etc. Me parece que en ese sentido eso es importante. Segundo, que se crea que se va a generar empleo con esta discusión que inició Fedesarrollo de que eran los parafiscales, eso lo vamos a ver. Pero me parece que algo se puede producir en términos de formalización más que de generación de empleo nuevo, es lo que yo creo. Y vamos a ver, porque es que la generación de empleo nuevo necesita producción, es que el empleo lo genera la producción. Bueno, entonces me parece que el mensaje es bueno. Ahora, no es exacto. No es exacto porque siguen los principios básicos de un modelo que es regresivo, que es el sector privado, que son los señores ricos que no se pueden tocar y que las rentas de capital, y esto es muy importante, se pueden gravar lo mismo que las rentas de trabajo. Eso es inequitativo y eso sigue igualitico acá. Ese es el ABC de la economía tributaria. Eso me parece que mientras tengan eso, no hay nada que hacer. Lo otro es que si queremos hablar de equidad, yo sí insisto en la tierra. Yo acabo de llegar de recorrer Montería y Sincelejo, Córdoba y Sincelejo, no. Miren, por Dios, Sincelejo tiene el 70% de su empleo informal, tiene 16% de tasa de desempleo abierto. Y uno va entre Montería y Sincelejo y ve las mejores tierras de este país, comparables a las del Valle, me imagino, o no sé, pero buenísimas. Mejores. Y ve uno 4 vacas y después no ve una, sino por allá 20 minutos después, y uno dice, ¿por qué estos tipos no han hecho? ¿Dónde está la plata de Fedegan? ¿Dónde está el fondo de Fedegan para reconvertir la ganadería, para volverla intensiva y soltar esto a la agricultura? Mientras no se toquen esas cosas estructurales, mientras no se toque ni la tierra, ni no se toque los ricos, los individuos ricos, no hay también equidad. una aclaración. Pero eso hace 50 años que se dijo por Hernán Chavarría que había que grabar. Nadie está hablando de reforma agraria, sino de que se grabe la tierra. La tierra que no se ponía. La tarifa de las personas jurídicas es diferente a la de las personas naturales. Pero en personas jurídicas todo el mundo paga el 33%. En personas naturales hasta cierto punto se paga 0. De cierto punto a otro se paga 19%. Pero mira que aquí te están homologando. Eso creo que la siguiente escala es como el 28 o el 29 y de ahí sí el 33. Chequé que aquí están homologando la misma tarifa para 300 millones al año o 1.500, como si fuera lo mismo. Y le digo, la una es obvio rentas de capital y lo otro es obvio mano de obra. Eso no, puede que no esté en todo, pero sí ese principio se mantiene, que me parece muy complicado. Yo sí quiero insistir en la regresividad de la reforma. Quiero insistir en la regresividad de la reforma en 3 aspectos. Primero, a las personas se les graban los ingresos brutos y a las empresas se les graban las utilidades, se les graban las ganancias. Eso es de hecho, y las unas son renta de trabajo y la otra es renta de capital. Eso es la básica elemental, o sea, ese es el primer quiz de economía tributaria en cualquier universidad. Segundo punto que quiero señalar es este.
al final cuando uno suma los recaudos, aumenta el recaudo de IVA y disminuye el de renta. Cada vez es más regresiva, y lo decía la representante de la Cámara, Ángela María Robledo, y lo decía correctamente. Ahora, el gobierno hace un truco. El IVA interno lo maneja por un lado y el IVA externo por el otro, pero el IVA externo también se lo cobran al consumidor. Sí, y pero lo lo podemos pero bueno, sumar. la tercera que a mí me llama la atención, y esto es bien importante, Guillermo, y se lo voy a decir a usted sabe que yo también he estado muy vinculado a FENALCO toda mi vida. Pero claro. Bueno, le cuento esto. Fue miembro A mí, de la Junta. a mí me llama, y mi papá usted sabe que fue importante allá, le cuento esto. Me O llama sea, la ¿tú eres atención. un delfín? Me llama Él es un delfín. Me llama la atención la nueva concepción de los comerciantes. ¿Qué es La vieja teoría de Lorenzo Botero, el papá de Guillermo, y de Pepe Suárez, mi papá, en FENALCO, era que los impuestos le disminuían en la capacidad de demanda y de consumo a la gente, y que esa era la dinámica de la economía. El doctor Botero cambió la teoría, esta generación cambió la teoría, y es que lo que le da la dinámica al comercio ahora no es el mantenimiento de la demanda del consumidor, sino que se le disminuyan los costos al comerciante. Cuando el Esa es la consumo realidad. total del país Esa está es- representado el 70% de Pero, los hogares, Guillermo, ¿cómo se le ocurre que esa se es va a una vieja sostener discusión esa familiar. tesis? Entonces, No, démosle la esa palabra discusión a familiar. Sandra. Pero No, acá pero tenemos eso dos es para delfines. mortificarme. Cambió la teoría del comercio. No, Oiga, es para mortificarme, esa teoría no se ha cambiado. al comercio ya no le va bien, porque No, se sí le aumenta va la bien. capacidad que Pero se claro paga que le va ahí, divinamente. sino porque se le disminuyan los costos a los Por Dios, comerciantes. por Entonces, eso hemos defendido- esta reforma... hemos defendido niveles aceptables esta de reforma incremento recorta del la salario demanda, mínimo. aumenta el IVA, recorta la demanda, va a recortar la demanda, la capacidad de demanda de la población la va a recortar. Doctora Y el Sandra, comerciante lo defiende. desempate eso no esta puede discusión entender eso. familiar, No, doctora Sandra. yo creería, la discusión familiar no me voy a meter en esa, pero creo yo que ya la doctora Cecilia reconoció que sí es una reforma que en los objetivos seguramente tendrá que tener ajustes, pero en los objetivos de generación de empleo y de buscar la formalización, y lo digo, insisto, por un sector que ha tenido dificultades en el tema de la formalidad, puede tener un buen impacto. Creo también que la reforma, distinto a lo que usted dice, tiene elementos que también fortalecen la demanda. También venimos de un sector donde necesitamos tener una demanda fortalecida, evitar que se le pegue al sector productivo, pero también que se le vaya a atropellar de alguna manera Doctora, a la pero una demanda. pregunta, cuando usted le crea impuestos al consumo, ¿estimula la demanda? Yo esa teoría sí no la había oído en mi vida. No, de yo verdad. sé, pero De déjenme verdad, hablar. no la había porque- oído. Pero en Camacol, digamos, va a influir en la formalización. Dice usted que va a Claro, influir. nosotros tenemos una particularidad en la cadena, y es que tenemos una figura que es el contratista. Acabamos de hacer un estudio muy importante de los contratistas buscando cuáles son esos elementos que los podían jalonar hacia la formalidad, sobre todo a este contratista que tiene además un grupo de obreros a cargo, y es la necesidad de simplicidad en la norma. Es decir, que ellos tengan la facilidad, porque son contratistas, son personas que manejan un grupo grande de mamposteros o de instaladores. Informales Y que necesitamos es jalarlos a la formalidad. Uno les preguntaba en un estudio que hicimos, que se lo voy a pasar, doctor, donde dice exactamente qué es lo que no le permite a usted, el desconocimiento de la norma, que eso no es razón, y además la dificultad. Este es un tema que para nosotros es clave, y es importante ver que ya se hace con ese mecanismo del 8%, que yo sí creo, como el doctor Botero, que compensa, porque no creo además que el gobierno se vaya a poner a debilitar a estas dos instituciones en las que todos creemos y han generado un muy buen papel y han hecho un buen papel. Entonces, para nosotros sí es clave ese tema de los parafiscales, sobre todo porque tenemos ahí un contratista que queremos jalar hacia acá. Y además estamos hablando de que se han creado en los últimos, tenemos 1.150.000 empleos en esta actividad, y se ha ido generando y ha ido incrementándose en los últimos años. Pero necesitamos un empleo formal, por eso le apostamos enormemente y por eso le creemos Pero enormemente fíjese a la que el demanda. temor mío frente al SENA y el bienestar familiar no es solo mío. Todos los congresistas que hablaron, incluyendo los de la Unidad Nacional, manifiestan esa preocupación. A ver, pero yo tengo la preocupación sobre el SENA, no tanto sobre el instituto. Porque es que el instituto ya tiene una dinámica tan importante de cobertura que necesariamente hay que asignar. Guillermo, usted metió en sus hay que cuentas. asignar Usted los me- recursos, usted metió en Cecilia, sus no cuentas- les puede Usted faltar. metió en sus cuentas de bienestar familiar el nuevo fallo de la Sí, Corte señor. de pagarle los Sí, 700 señor. mil Sí, señor. millones de pesos Sí, a las señor. redes Sí, comunitarias. señor, lo tengo en la Por eso cabeza, lo quieren acabar, claramente. ¿no? Bueno, No. pero no, yo no, No, sé. hombre, hay que cumplir Lo las van a disposiciones de la reemplazar Corte por eso. Constitucional. Aquí Miren, a mí la ley una se cosa que me obedece, esas preocupa de la instituciones las reforma, obedecen. una cosa que me Pero preocupa a de la ver, ¿qué dice reforma la es tesis que de es para Cecilia? cuando esté Esa gasto se creciendo vuelve la recurrente, economía. Sandra, tiene que meter la cuchara. La ya, no me dejan economía hablar. cuando está creciendo la economía, claro que crecen los recaudos. Pero ¿quién ha dicho, sobre todo una economía como la colombiana, que está limitada al crecimiento que tengan los precios de las materias primas, de los minerales?
Cuando, eso tiene un ciclo. Sí. Cuando baja el ciclo, ¿de dónde Sí. van a sacar la plata para bienestar? Por eso es que... Ahí hay un problema. Esto no Sí, lo sí, sé, se caen a las los- utilidades, a pero los- el gobierno ha dicho que lo financiaría. Está contemplado. Pues en la reitero mi reforma. tesis. No, está Sí, contemplado. está Yo contemplado. hubiera sacado al La no- SENA, la norma- porque me parece ahora que el sí, SENA está retribuyendo la de norma una dice, manera ¿sabe cómo muy dice, doctora? metería las importante al caras, sector ¿Sabe cómo dice? empresarial. ¿Sabe cómo dice, Pero mire, doctora? ¿Sabe cómo? No, pero usted perdóneme. dice que está contemplado. La norma dice, podrá excepcionalmente cubrirlo. Lea y verá. Podrá excepcionalmente cubrirlo, Sí, pero está contemplado. Que si tenemos las también- utilidades no Léalo. dan, Pero porque es la por idea vía es de que no excepción, pero ¿por qué se van a puede caer las compensar, utilidades? se puede complementar para lograr en Chile, a los parafiscales. En Chile, cuando le quitaron los parafiscales a las empresas Ahora, lo que- y se lo dieron a los trabajadores, o sea que el aporte lo hacían le subieron el salario a todos los trabajadores porque estaban en una dictadura y podían hacer eso y por eso se pudo hacer eso en Chile. Pero yo hago abogado ¿Ah? del diablo. Aquí hay una cosa que es lo que está generando ganancias, utilidades a manos llenas, que es la minería y el Claro, petróleo. Y eso estoy de no acuerdo. está Y el sector generando financiero, ningún y el nivel de sector empleo. financiero. Por eso. Y no son de Pero, esos en mano de León, obra. usted Son le pegó a piedra. no Ellos genera- son la generadores minería de mano nada de obra. empleo. El sector Lo que se va a financiero. La lograr minería acá- no genera nada. Nada, El ni sector encadenamiento. Por eso, pero Se con esto supone sí, que ahí con van a el- desarrollar. claro, por Pero el sector supuesto. financiero sí. ¿Cuántos empleados bancarios ganan más de 10 salarios mínimos? Ni uno. Pues la base, nada. Pero es Eso, que la al sector pregunta financiero le quitaron todos los parafiscales y es el que genera es el que tiene mayores ganancias. Repito, el 82% de las ganancias en Colombia lo generan Pero es 100 que están empresas, combinando dos 40 cosas. Yo financieras, creo que están- 20 No se le mineras, olvide que al 10 bajarle suben industriales. las utilidades, al subir las utilidades aumenta Ay, el nivel de doctor, recaudo. Aumenta doctor el Botero, recaudo que pero va si para usted, allá. si usted me dice que las personas naturales No, yo lo tienen que le asesores quiero decir es tributarios, que... no me venga a decir que el Grupo Aval no los tiene. No, yo lo que le quiero decir Bueno, es Guillermo, que el a 13,5 no es tan pulpo para la empresa porque sobre él tiene que tributar el 33. Para efectos de sus cálculos, que es que a veces se me despista usted en los cálculos. Entonces ese 13,5 en la práctica es como una cuarta parte, o sea, 4,5 Le voy a dar puntos un dato. menos. Hugo O López- sea, son 9% No, eso, verdaderamente ese es la un- rebaja efectiva. pero ese argumento entonces se va en contra suya. Hugo López, No, nada, que usted se sabe que vuelve es en contra mía. Hugo López, que es un experto en economía laboral, en el estudio que hace sobre parafiscales, dice que en la práctica ese 13 se vuelve un 5,7% de la nómina. Y entonces, porque se diluye en lo que dice el doctor Botero. Entonces, ¿qué sucede? Hugo dice una cosa peor todavía, dice, para que efectivamente la eliminación de parafiscales, dado ese 5,7%, pueda generar empleo y empleo formal, se necesita además, prepárese doctora Cecilia, congelar el mínimo y el auxilio de transporte a nivel de inflación. Pero eso O no sea se que, puede. lea el estudio de Hugo López, entonces que dentro de 2 años nos van a salir con el cuento, no generamos el empleo que decíamos, Porque no congelemos el congelamos mínimo. el salario mínimo. Va para allá, este es el primer capítulo de la novela. Miren a Venezuela, Pero- miren a Venezuela. León, le quedó la respuesta a lo que usted planteó ahorita. Usted Siempre. entendió perfectamente. Hay unos Gracias. sectores que no están Nadie generando entendió empleo. aquí perfectamente. Es que le contestó otra cosa. Hay unos sectores que no están generando empleo, pero que están jalonando la Y economía. que está generando ganancias Y que enormes. están Y jalonando que se las están ganancias llevando. y que hay las De utilidades. manera Sobre volátil, eso, variablemente, sí. ¿no? Variablemente, son Pero, todos los días. doctor, está contemplado, lo que pasa es que el usted precio lee- del petróleo no sube al Pero infinito. está Ya bajó a contemplado, 86. pero es que no deja terminar. Entonces, eso, por eso sí estoy convencida, y no estoy estoy en desacuerdo con usted, en decir que definitivamente no se va a generar o no va a tener el impacto en el empleo, porque lo que se va a lograr es mayor recaudo de las cuentas, las hizo el doctor Botero, y que queda repartido en todos los sectores, no castigados los que más generan empleo. Y también tiene contemplado que se compense o que se complemente si por el vía de las utilidades no se Pero está esto logrando contradice, el Pero un la empresa que momentico. más ganancias genera en Colombia es Ecopetrol, Guillermo, usted Sí, lo sabe. señor. Y son utilidades variables. Mire, los últimos 5 Pero años ha claro, subido y ha bajado. variables ¿Cómo me hacia gana? arriba. ¿Cómo? Sí. Y hacia abajo. Eso yo Ya no le he dije, visto. 3,5, subió a Pero, 11, bajó a 5, subió a 15. Dejemos. No son Pero constantes. Pero, Aurelio. Es una locura la No, no son tendencia. constantes. Marque la tendencia y verá para dónde va No la son cosa, constantes. Aurelio. Gracias, Y eso va a tener un extraordinario desempeño. Pero Yo esto no parece veo una ahí locura, Aurelio, dificultad. defendiendo las petroleras y las mineras. Sí. Eso No, me no, no, parece no las alucinante. estoy defendiendo. Estoy Pero diciendo claro. que no garantizan ingresos estables para el papel pero que se se va a vienen cumplir haciendo con la unas preocupación. afirmaciones. 10 años, No, yo creo las que León, garantiza. pero es que hace unas afirmaciones que uno no puede aceptar. Yo llevo 9 negociaciones de salario mínimo y solo en una ocasión se ha dejado de aumentar algo más, igual a la inflación. yo no estoy haciendo Fue la del ninguna- yo no estoy haciendo 767 ninguna de afirmación. hace como 3 Yo o no 4 estoy años, haciendo que fue exactamente el valor de la inflación. Todos los demás tienen
1 punto, medio punto, 2 puntos, por encima de la inflación. Perdón, yo no estoy, Siempre, Guillermo, en yo nueve no estoy haciendo negociaciones. ninguna afirmación. Estoy contando que eso es lo que plantea un estudio de Hugo López, que creo que es el economista en materia laboral más importante de este país. Entonces, que van a congelar el salario. No lo van a Hugo dice, Cecilia, para no que lo para van a los fiscales generen empleo formal, hay que además congelar a nivel de inflación salario mínimo y auxilio de transporte. Es el Eso estudio es de más serio. conocer aumentos de Es el estudio más serio. productividad. El estudio de Cárdenas, que Cárdenas lo hizo con Santa María cuando están en desarrollo, Uy, sobre formalización y de Alejandro empleo. Gaviria también. En el mejor de los casos da el 10% de la formalización. Entonces, todo este desbarate nos lo quieren presentar para generar para formalizar 400.000 empleos, no para generar. Perdone. Pero en el fondo lo que va implícito A ver, en el alma de la a ver. reforma es una rebaja Se a las va- rentas del se capital. va- Eso se es todo lo va que a hay. privilegiar el empleo en esta ocasión y no se van a disminuir los recaudos. Aquí comenzamos hablando que esto va a generar más recaudos. No, Eso es un Mágico, hecho lo y que una está diciendo realidad. que eres tú. Yo, bueno. no, porque Yo yo te sí lo quisiera muestro. ver a Colombia con un 22, 23 de impuestos sobre PIB, porque yo sí quisiera ver no este sueñe, país con una no sueñe política, No sueñe eso. una política de pero eso derechos, de derechos. Pero Cecilia, eso sí es una lógica casi de No, hierro. Ningún gobierno perdón, hace una reforma que no va a subir Perdóname, impuestos. pero para el tema está en Va a la aumentar el agenda de recaudo, América claro, va a Latina. aumentar. Oiga a Ricardo Lagos, expresidente de Chile, diciendo, mientras no se haga una reforma tributaria que justifique o que lleve a un alza de impuestos sobre PIB, siquiera unos puntos superiores a lo que tenemos en América Latina, no tiene nada. Mira, no es sino cobrarle a los ricos, La misma reforma- cobrar la tierra, y con eso lo hace, no pero toques a los miremos demás. la evolución, Cecilia, 69 billones en 2010, No, pero es que- 87 billones vamos pa' 100 en este año. 2011. Pero Más ¿cuánto de está 100, yo creciendo le el pongo 100 ahí producto? por Pero es que simplificar, está- pero va para un 101, momentico, 102. Pero el presidente Uribe bajó el peso de impuestos al 11, 12, 13%. Este gobierno ha tenido el mérito y eso hay que reconocerse lo que ha subido Pero el aumentó recaudo. la inversión al 28%. hablemos eso algo- tuvo Ah, un sí, efecto al ah, cambio sí, la productivo. pobreza que hay, la desigualdad No, que también mejoró. No, También vale la pena. mejoró. La desigualdad en Colombia es el único país de América Latina que Donde no sigue ha hecho. empeorando, claro. Es la claro. peor distribución y no ha Tercer hecho país ningún más avance desigual- significativo. Tercer país más desigual del Ninguno. mundo. Acaba de depender más puntos. séptimo No, país. va en el tercero. Estudie el informe del PNUD 2011. Vamos de tercero. No, Estudie el séptimo informe nunca. 2011 del PNUD. No, pero si se mete en Angola, fábricas, se Haití bajaría. y Colombia, doctora. Actualícese porque tiene el del 2010. El del 2011 ya vamos de tercero. Y le quiero comentar una Pues si cosa le ganamos que ahora sí. que me parece importante. Lo más grave de todo, y esto creo que es la primera vez que se va a decir, es que además estamos con un gobierno que le están subiendo los recaudos y que van a unos niveles de ejecución horribles. Tienen 40 billones de pesos guardados. Eso es lo peor de todo. Pero esa es Y otra eso bueno. discusión. No, porque los impuestos tienen que ver con el origen y con la aplicación de Tú los no fondos. puedes hacer distribución de ingresos y solo No, capturas pero unos claro, ingresos y no los claro que no, distribuyes. pero como aquí el espacio era limitado y además una hora era para reforma. Además, Si faltaron quieren otras entramos cosas a de ese la tema, reforma. esa es Quiz, otra quiz discusión. número 2. Y miramos, Por eso, entonces, y un miramos toda gobierno, la política un económica, gobierno toda con la un nivel política de ejecución fiscal. tan bajo, con billones de pesos guardados y haciendo una reforma tributaria para aumentar el recaudo. Sí, pero eso está No, pero fundamentalmente obvio. Y además- como consecuencia del además tema de aumentándola regalías. sobre la base de meterle el En bolsillo a general las es un clases tema de medias. corrupción y un tema de Claro, incapacidad el susto- institucional de las el regiones. susto de que los dineros Se públicos se roben. asignen mal y Aquí entonces no eso lo van ha a robar, generado pero no se van a temor ejecutar. en este país Pero inmenso. incluso claro, pero es eso que se es va a cierto. arreglar. No, amigo. pero ¿cuándo se va? Vamos a ejecutar 20 billones tienen guardados en el último dato que se ha dado sobre eso, 24, 24 dijo billones. Entonces fíjese el usted, anterior ¿para qué vamos a hacer ministro una de reforma tributaria? Para bajarle, porque ¿a dónde va mi argumento? Si tienen recaudo y no ejecutan, si las parafiscales no generan el empleo formal de más del 10%, ¿de qué se trata entonces la reforma? De bajarle la renta a las grandes empresas y a las grandes corporaciones. ¿cómo les De van a eso se bajar trata la la reforma. renta? No necesitan el recaudo para ejecutar. Mire, véalo cómo está. Ahora, eso es un punto importante en la discusión. Quiz número 2 de economía tributaria, origen y aplicación de fondos. El origen fue esta primera clase, esa primera hora. Espero, León, que tengamos una segunda para ver cómo es que se están aplicando. Las el resto de la estrategias de reforma. inversión, La reforma podemos La hacer reforma una... tiene otra cantidad de cosas. Ah, Lo no, que sí, pasa claro. es que Uy, mire, lo de la uno puede mirar. simplificación del IVA, quitar esas yo 6 creo o que- 7 tarifas, yo eso creo es que buenísimo. tapona unas fuentes de evasión que me parece que es importante y creo que algunas señales como lo de los contratos de seguridad, aunque se mantienen lo que está, es que eso sí era la vergüenza. Ahora, miren, con lo de las zonas francas, que yo quisiera estudiarlo mejor, en el debate que tuvimos en el Congreso a raíz de los hijos del presidente y de su zona franca, llegamos, y eso fue Juan Camilo Restrepo el que nos ayudó a hacer esos cálculos, si no estoy mal, o de su libro, alguna parte, algunas zonas francas llegaban a pagar solamente el 5%.
Eso es lo más loco que hemos podido Sí, ver. porque eso te en algún genera momento hubo la deducción devolución concurrente de terminaban inversión en en activos bueno, productivos ahora y se les después sube, el impuesto se les del sube. 15%, Eso me parece se que dieron por lo cuenta que ha menos sido un que lo error que y se están logrando corrigió. ahí, están dejando la estabilidad, lo que había, de alguna manera la continuidad, los que habían, Pero pero, el eso texto está para totalmente Pero los que que el se están modelo tramitando es también, el mismo. doctora, los que se están tramitando también siguen. No solamente los que había, hay unos en trámite y es increíble que la reforma no dice, oiga, los del trámite quietos, ¿sí? No, estos los también del van. trámite Siguen. O sea que los que Pero estaban no hay en la nuevos. cola, como en las elecciones de Venezuela, los que estaban en la cola siguen votando. Sí, aquí es lo mismo, los que están en la cola del contrato de seguridad jurídica, sigan para adelante. No, yo creo que el resumen de esto es que la verdad es que los que vemos esta situación de desigualdad de Colombia, lo que vemos estas cosas como la pobreza de la región Caribe, cuando vemos la pobreza del Chocó, cuando vemos lo que está pasando en los otros departamentos, Sí, la le han Guajira. girado la plata al Chocó para los acueductos 10 y 15 veces. Entonces ahora porque son ladrones los vamos No, a dejar no, solos. no, No, perdóneme, no. pero ahí sí hay que problemas. ejecutar con una garantía. No, por Dios, perdóname, de pero no llevamos robar la cuántos plata. siglos de historia ¿Usted que sabe no cómo se ha se- no sacado puede eso ser de nada de la luego. Esto Guajira? está peor que la... ¿Sabe cómo se que- trata la los Guajira? problemas de El ejecución. 54% del PIB de la Guajira es minería y el empleo minero es el 2%. Por eso es buena la reforma, precisamente. No, señor, por no, eso es. señor. Pero Mire no va a cuánto es la aumentar contribución el de esas empleo, empresas. no va a aumentar. Claro, Compare- esas son las que van a Compare el 8 formalizar, del las que van a impuesto de formalizar. equidad, compare el 8 del impuesto de equidad. Toca hacer una con la- segunda- el Toca descuento hacer de los una 13,5. segunda. Estamos en la controversia, estamos desde Casa de Citas, queremos invitarlos la próxima semana, a esta misma hora, quizás a un debate parecido. Aurelio dijo que los impuestos generaron una revolución, Pero aquí toca generaron acabar una de revisar discusión la enorme. reforma. Todas. Buenas noches, Válido, muchas lo que gracias va a a pasar. todos los que Muchas gracias. nos acompañaron esta noche. ¿Qué tal que dejara? ¿Qué tal que dejara? No, porque si uno se pone aquí educado a esperar que le den la palabra, se queda callado. Se quedan callados.